Hola, buenos días. Estábamos viendo de que un número racional es aquel que se puede escribir como fracción de dos números enteros, de manera entonces que este número entero compuesto por, esta fracción compuesta por números enteros, su valor es un número racional. En estos casos de acá nos encontramos solamente entonces con números racionales, el valor de cada fracción es un número racional. Ahora quisiera que analizáramos lo siguiente. Fijándonos en el denominador, poder predecir si es que este va a ser un número entero, si lo relacionamos también con el denominador, si es que es un número decimal finito o si va a ser un número decimal infinito. ¿Ya? Bueno, ¿de qué va a depender? Habíamos visto que un número decimal finito eh, se puede traspasar a fracción, en el criterio de que escribíamos el número decimal completo, ¿cierto? Sin la coma, y se dividía por una potencia de 10. ¿Qué potencia de 10? Dependiendo, ¿cierto?, de la cantidad de decimales que tenga ese número decimal, es la misma cantidad de ceros que ponemos en la potencia de, ¿cierto?, de 10. Si tenemos 3 decimales, entonces sería la tercera potencia de 10, o sea, 1000. El número decimal, el número completo, ¿cierto?, sin coma, partido por 1000. Ya, basado en eso, entonces todo número decimal finito se puede escribir como una fracción en que el denominador sea una potencia de 10. Basándonos en eso y en la descomposición prima de cualquier potencia de 10, el 10 mismo, contiene los números primos 2 y 5. El 100 también sería 2 por 2 por 5 por 5, o 2 por 5 por 2 por 5, ¿cierto? Entonces eso ya nos da una idea para predecir. En el caso del 3 partido por 4, por ejemplo, ese 4 yo lo puedo amplificar, esa fracción la puedo amplificar multiplicando, ¿cierto?, por un número entero arriba y abajo, de manera que mantenga el mismo valor esta fracción. Y siguiendo esta idea, mi idea sería entonces amplificarlo por un número que transforme al 4 en una potencia de 10. ¿Será posible? Va a depender si es que el 4 está compuesto solamente, en su descomposición prima, por estos dos números primos. Veamos el 4, entonces el 4 es un 2 por 2. Significa que, como contiene el 2, que forma parte de la descomposición prima del 10, el 4 lo puedo multiplicar por un número que lo transforme en una potencia de 10. Ejemplo, el mismo número de acá, 3 partido por 4. 3 partido por 4, a ver, ya tenemos 2 por 2, que es por lo que está compuesto el 4. 2 por 2, nos falta, ¿cierto?, por 5 por 5. 2 por 5, 10, 2 por 5, 10 son 100. Entonces vamos a transformar esto en una fracción con denominador 100. ¿Por cuánto debo multiplicarlo? Ya teníamos 2 y 2 en el 4, nos falta el 5 y 5. 5 por 5, 25. Veamos, a ver. 4 por 25 son 100. Correcto, entonces si multiplicamos por 25 abajo, por lo mismo debemos multiplicar arriba el numerador. 3 por 25 son 75. De manera que esta fracción, su valor es un número decimal finito. Que el número es 0,75. ¿Verdad? Usando el mismo criterio por medio del cual transformamos de número decimal finito a fracción, de la misma forma esto. Son 75 centésimos. Centésimas. Claro, y si lo transformamos de aquí para allá, tenemos dos decimales, entonces una potencia, la segunda potencia de 10. O sea, dos ceros. A ver, si el denominador fuera un 5, también se podría. Vamos a borrar este ejemplo y vamos a hacer algo con denominador 5. A ver qué nos resulta. Denominador 5, pongamos el 6. 6 partido 5 será un número decimal, su valor, número decimal finito o infinito. Bueno, el 5, como habíamos visto, forma parte de la descomposición del 10, ¿cierto? La descomposición prima del 10. Por lo tanto, podemos amplificar el 5 para transformarlo en una potencia de 10. Multipliquemos el 5 por 2 y va a dar la potencia de 10 que estamos buscando. 5 por 2, 10, por lo tanto por 2 también multiplicamos arriba. 6 por 2, 12. ¿Ya? Así que
esta fracción, como está compuesta en el denominador solamente por números primos en su descomposición, que forman parte de la descomposición del 10, entonces sí se puede transformar en una fracción con denominador potencia de 10. Y esto sería 1,2, ¿verdad? Su valor. 1,2, viceversa, ¿cierto? Lo transformamos esto a fracción, contamos que vemos que es un número decimal finito, tiene solamente un decimal, entonces se divide por 10. O la primera potencia de 10. Un 0, un decimal. Si el denominador fuera un 6, si el denominador fuera un 6, a ver, voy a poner primero este ejemplo. 18 partido 6. ¿Será un número decimal finito o infinito? Aquí no vamos a usar el criterio de que la descomposición prima tiene un número que no forma parte de la descomposición del 10. ¿Por qué no vamos a usar ese criterio? Porque en el numerador tenemos un múltiplo de 6. Sabemos que 6 por 3 da 18, así que no es un número decimal infinito. ¿Ya? En esos casos entonces no aplica ese criterio. Pero si tenemos en el numerador algo que no es un múltiplo de 6, por ejemplo el 7, veamos el 7. 7 partido 6. 7 no es múltiplo de 6, vamos a aplicar el criterio. No sería un número decimal finito. No sería entonces un número decimal con una cantidad limitada de decimales. ¿Por qué? Porque el 3 no forma parte de la descomposición prima del 10. Aunque tratemos de amplificarlo, por lo que sea, nos va a dar un número decimal finito. De hecho, el 7 dividido 6, miren, la calculadora dice 1,16666 periódico. Pero la observación es que la calculadora aproxima la última cifra. A ver si alcanza a ver. La aproxima. Ese es el problema que tiene la calculadora. En realidad es 6 periódico, pero la calculadora automáticamente lo redondeó. Redondeó esa cifra decimal. ¿Ya? Así que es un número decimal infinito también. Semiperiódico en este caso. Eso se sigue cumpliendo. Entonces, si el denominador es 7 y el numerador no es un múltiplo de 7, entonces sería un número decimal infinito. Después viene el 8. El 8 está compuesto por el número primo 2, en su descomposición prima. Entonces sí se puede transformar en una potencia de 10. Voy a poner el ejemplo igual. El 8, ¿cierto? Es 2 por 2 por 2. Y el 2 es parte de la descomposición prima del 10. Pero tenemos 3 veces el 2. Entonces necesitamos, ¿cierto?, una potencia de base 10 en que aparezca 3 veces el 2. 2 por 5, 10, 2 por 5, 10, 2 por 5, 10. Serían 1000 en total. La tercera potencia de 10. Entonces, si tenemos una fracción de denominador 8, donde el numerador no es múltiplo de 8, a ver qué numerador no es múltiplo de 8. El 14, pongamos, no es múltiplo de 8. ¿Ya?